Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Y bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por todos los hermanos que en el día de hoy nos enviaron sus ofrendas. Bendito sea el Señor. Recuerda unirte como patrocinador de nuestro ministerio. Puedes unirte en PayPal, en Patreon, en Western Union, de la manera que sea más cómodo para ti y con lo que Dios ponga en tu corazón. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que a algunos es posible que les parezca sin sentido, o con esto, lo que yo creo que es sin sentido es creer que Dios y los ángeles son extraterrestres y que la Biblia cuenta o muestra tecnología extraterrestre. Pero tocar este punto no es absurdo para nada. No es absurdo para nada. ¿Por qué razón? Porque lo absurdo está en creer estas teorías de la conspiración. Ahora, en prepararse para refutarlas, no, eso no es absurdo. Absolutamente para nada. Y bueno, otros hermanos piensan que no son temas salvíficos y que no es necesario darle tiempo. Eso es un error. Gloria a Dios. Disculpen que se me encendió el teléfono. Bien. Como dije, otros hermanos piensan que no es un tema que no es salvífico, así que ¿para qué emplear tiempo en refutar estas cosas? Bueno, eso también es un error. Este sí es un tema salvífico. ¿Por qué lo es? Porque se incurre en blasfemias y hoy las voy a mostrar. Vamos a comenzar con el video. Gloria sea al Señor. Entonces, bien, vamos a ver. Esto es una teoría de la conspiración. Aquí les tengo algunas imágenes que mostrarles. Un momentico solamente. Bueno, hay dos pasajes esenciales y para apoyar esta tesis en la Biblia, y es el pasaje de Ezequiel capítulo 1 y es el pasaje del rapto de Elías. Vamos a analizar cada uno de los dos pasajes. Primeramente vamos a entender algo, que esta idea de que la Biblia tiene eventos de extraterrestres y tecnología alienígena no es más que una extrapolación de la necesidad que tienen las personas de hacer ver cierta esa idea de que existen extraterrestres, Vamos a mostrarle ahora. Primeramente te voy a mostrar este señor que está aquí. Esto es un científico de la NASA y mucho de esta mentira se debe a él, porque él hizo un supuesto dibujo de la nave que supuestamente la Biblia narra en el libro de Ezequiel. Entonces vamos a ver cómo se llama este hombre. Gloria sea al Señor. Bueno, este es nada más y nada menos que Joseph en español, Joseph F. Blumrich. Esto fue un científico de la NASA, y aquí es donde comienza a darse forma, vamos a decir así, toda esta fantasía que se ha armado respecto a que existan de alguna manera ovnis en la escritura. Entonces ahora le voy a mostrar la nave que él describió, que narra el libro de Ezequiel. Gloria sea al Señor. Esta es la supuesta nave que él dice que está en el libro de Ezequiel.
Bendito sea el Señor. Le tenías unos datos aquí. Y estos datos son importantes. Estos datos son importantes. Se los quiero buscar porque ahora se me extraviaron. Un momentico. Oh, gloria sea al Señor. Bueno, nunca las hubiese encontrado realmente en mi computadora porque las había anotado en mi libreta. Así que me hubiese vuelto loco. Yo dije, wow. Perdí todos los datos que les había anotado a los fanáticos de esta teoría de la conspiración. Bueno. Vamos entonces, ya aquí tengo mi libretica donde había anotado los datos. Porque muchos son fechas, si no quería, aunque domino, gracias a Dios el tema, no quería que luego me dijeran que no fue esta fecha o no fue la otra. ¿De dónde surge toda esta idea? Bueno, esta idea surge de la necesidad que tienen los que practican, los que ganan dinero con este negocio de fundamentar la creencia de los ovnis en todas las culturas antiguas, no solo en la Biblia. Es decir, ellos han tratado de extrapolar esta idea hacia la Biblia, la han tratado de extrapolar hacia, por ejemplo, el hinduismo, la han tratado de extrapolar hacia todas las antiguas civilizaciones para dejar ver que es una idea que conocían las antiguas personas. Y es claro que los cristianos que creen en esta teoría de la conspiración, la cual es completamente falsa, hoy la vamos a probar con la escritura, tratan de fundamentar pues sus ideas en la Biblia. Y esto lo saben todas estas personas que manipulan las mentes. Y ellos saben que el cristianismo es una de las religiones, o es la religión más grande del mundo, antes que el Islam, antes que la religión del Islam. Así que es un elemento muy importante poder sostener esa idea en la Biblia, porque entonces los cristianos no van a creer en esa idea. Pero ¿qué pasa si se sostiene esta idea en la Biblia? Entonces muchos cristianos van a caer en esta trampa. Bien, vamos a ver que vamos a comenzar. Gloria sea al Señor. Primeramente vamos a comenzar con el hinduismo. Vamos a comenzar con el hinduismo. ¿Por qué es necesario comenzar con el hinduismo? Porque los seguidores de estas doctrinas ponen como ejemplo unas supuestas naves espaciales que están en supuestos antiguos escritos hinduistas, es decir, escritos de la India, no el hinduismo como tal, escritos de la India. Y estas son las vimanas. Las vimanas son supuestas naves espaciales. Yo le voy a mostrar una ahora de lo que es una vimana. Vamos a mostrárselo. Todo esto es mentiras, así que se lo digo ahora, pero todo esto va a ser desmentido hoy, Dios mediante. Ok, esta es una chacuna vimana, no sé si la están viendo ahí, pero es como especie de un barco que tiene alas, pero son alas como de un ave, es decir, no es alas como de un avión que son sólidas, sino que estas vimanas tenían alas que eran como de las aves, se movían. Así que imagínense ahora una construcción enorme, literalmente eran, vamos a entender que es algo que no saben los que practican todas estas o creen en todas estas ideas. Las vimanas no eran más que palacios. Vamos a entender qué cosa es la cultura hinduista, es decir, la cultura india antigua. La cultura de la India antigua pensaba, los antiguos hindú pensaban que
los palacios volaban. De manera especial los que eran o de manera especial no, los que eran de los dioses. Entonces, ellos entendían, por ejemplo, vamos a poner la idea del dios Sol. Vamos a poner la idea del dios Sol. Ellos creían que el Sol era un palacio y que en ese palacio vivía el dios Sol. Es decir, vamos a entender, el astro no era el dios. El astro, lo que se ve, lo que es la luz y la calor, era el palacio que tenía el dios del sol. Es decir, un tipo, me imagino que horriblemente, porque los dioses hindúes son horribles. El Señor reprende, todos son demonios. Bueno, el demonio ese vivía en el sol. Entonces, ¿qué es lo que los hindúes creían? Que el sol traía, era como un palacio que volaba y podía traer cuando el dios sol quería venir a la tierra, pues entonces el sol le traía. Entonces ellos en sus escritos antiguos, a esto se le llamaban vimanas. Vimana no es más que palacio que vuela, literalmente. Palacio que vuela. Ahora, bueno, alguien me puede decir, bueno, pero eso es una prueba, porque tal vez ellos le llamaban palacio a las naves espaciales. No. El problema es que ellos en sus escritos describen cómo eran las vimanas. Y las vimanas eran palacios como los que se pueden ver en la India, vamos a decir los palacios antiguos de los grandes marjas de la India. Literalmente eran palacios con jardines. No era algo que tú entrabas dentro y era una nave espacial y todo esto entraba adentro y estaban los jardines adentro. No. Sino que simplemente cuando esas vimanas descendían, literalmente eran casas, pero casas no cubiertas, sino eran casas descubiertas como nosotros las vivimos ahora, como ellos hacían los palacios de los grandes marajas. Ok, ellos entendían algo que tienen que entender lo que creen esto, que los antiguos hinduistas, y el hinduismo no tiene nada que ver con el budismo, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. A los antiguos hinduistas entendían que los dioses, gloria sea al Señor, pues no venían volando. Vamos a ver, para entender las antiguas culturas, ellos creían que los dioses estaban en el cielo. Es decir, veían los astros, veían el sol, era el dios sol, etcétera, diferentes dioses. Ahora ellos tenían un problema serio y es cómo esos dioses vienen de allá hasta acá. ¿Cómo vienen de allá hasta acá? Ellos no entendían a Dios como el Dios omnipresente. Es decir, para ellos el Dios, por ejemplo, si era un dios mono, ese mono tenía que ir por los aires, tenía que volar y iba, no sé, igual son los chinos, las culturas chinas, no creían en el dios omnipresente que nosotros creemos. Entonces ellos tenían un serio problema y el serio problema era cómo el dios sol venía a la tierra o había venido alguna vez a la tierra. Y se les volvió un asunto serio aquello, un asunto teológico, habían debates y todo ahí en los antiguos YouTube. No, eso es broma. Habían grandes debates sobre el tema. Entonces, ¿cómo ellos solucionaron el problema? Bueno, el problema lo solucionaron diciendo que los dioses tenían un palacio y que esos palacios venían a la tierra volando y eso eran los vimanas. No eran naves espaciales, eran palacios. Ellos los describen muy claro en sus escritos y simplemente tenían jardines y todo, no era algo cerrado. Porque todavía dicen, bueno, y era una cúpula y dentro de la cúpula, no, eran cosas completamente abiertas. Además, déjenme decirle que la agencia de vuelo de la India, ¿cómo es que se llama? Por aquí la tengo. Ok, el Instituto de Aeronáutica de la India, se dio a la tarea de ver si los vimanas podían volar. No, claro que no podían volar. Eran todo lo contrario a algo que pudiese volar.
El tipo vamos después a hablar de la mentira, porque aquí también es mentira. Estamos hablando de escritos de una cultura real que ellos tenían, pero dentro de esto hay también una mentira. Entonces vamos a ir allá a la mentira. Pero ellos analizaron los bimanas y era imposible que volasen. Primeramente, este que le mostré, sus alas simplemente era como de un ave, ¿verdad? Es decir, esto es algo que algo que no puede volar. Aquí lo vemos. Ahora, alguien me puede decir, bueno, tal vez los pintaron mal, lo dudo, porque aquellas culturas eran bien meticulosas respecto a sus dioses y sus cosas y todas sus creencias. Y es fácil determinar si una ala se mueve como la de un ave o no se mueve como la de un ave. Ellos no tenían concepto de propulsión, así que obligatoriamente ellos tenían que imaginarse que el palacio tenía unas alas que eran así como la de un ave. El concepto de ala recta con motor de propulsión, ellos no tenían ese concepto. Y después vamos a pasar a la mentira. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es absolutamente falso. Ahora, alguien me puede decir, bueno, tal vez estaban equivocados, pero es una idea que ellos tenían de seres que venían volando y ellos en su cultura antigua trataron de simular esto. Bueno, hay que entender que el hombre, vuelvo y le repito, tenía un serio problema en cuanto a relacionarse con los dioses. Y era el problema de que ellos estaban en el cielo y los hombres en la tierra. Entonces tenía que haber, es decir, eso es parte del pensamiento humano y aquí vemos que es como especie de un ave, de un pájaro, literalmente. Lo que estaban tratando ellos era de simular un ave. Si usamos un poco la epistemología, es decir, tratamos de analizar el concepto, el origen de las cosas, escudriñar las cosas, tenemos que comprender que el hombre siempre ha querido volar. Siempre ha querido volar. El concepto del hombre, del vuelo del hombre, no es un concepto para nada nuevo. ¿Por qué? Los hombres se trataban de semejar a animales. Lo vemos en las diferentes culturas. Por ejemplo, si vamos a la cultura indoamericana, entonces vemos que el hombre se ponía cara de jaguar y era el gran cacique jaguar diente de sable. El hombre siempre ha tratado de semejar la fuerza que tienen los animales porque era de la manera, era lo que les quedaba a ellos lejos. Era como la fruta prohibida de Adán y Eva, es decir, algo que ellos no podían alcanzar. Entonces, al no poder alcanzar, no poder tener la fuerza de los animales, ellos en su cultura trataban de semejarse a ellos. Entonces, como ellos no podían volar, bueno, ¿qué más que volasen sus dioses? ¿Qué más que volasen sus dioses? Entonces ellos hacían, y lo vemos también en culturas indoamericanas, como por ejemplo los indios de América del Norte tienen muchos dioses en forma de águila. Los hinduistas tenían simplemente palacios que volaban porque no les gustó pintar, parece, los dioses con alas, y entonces dice, bueno, que el dios venga solo, ¿cómo va a vivir aquí? Mejor que traiga su móvil, su casa móvil. Y bueno, ¿de qué manera lo traemos acá a la tierra? Se trae volando. Ahora, vamos a la mentira ahora. Y la mentira es un documento falso que se llama la Vimánica Shastra. La Vimánica Shastra, que es donde los que buscan información en internet agarran todo eso y se lo creen. Pero la Vimánica Shastra es absolutamente falsa. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la dan como un documento antiguo. El problema es que ese documento fue escrito entre el 1917 y el 1920. Es decir, es un documento absolutamente del siglo XX. Ahora, ¿cuál es la justificación? Bien, la justificación es que
el que escribió ese documento fue inspirado por un espíritu que vivió hace como 6.000 años atrás en el hinduismo. El espíritu se llama Bharavada. El espíritu se llama Bharavada. Entonces el tal Bharavada vino y le reveló a esta persona de inicios del siglo XX lo que había pasado hace 6.000 años atrás. Entonces los que hacen la teoría de la conspiración en internet van entonces y dicen no, el Vimánica Shastra es un documento antiquísimo. Eso es falso. El Vimánica Shastra es anterior solamente al 1920, de principio del siglo XX, absolutamente principio del siglo XX. Ahora, debido a los problemas que llevó a cabo cuando comenzaron a la comunidad científica e histórica, como los historiadores, vaya, vamos a decir así, comenzaron a declarar falso este documento. Entonces, estas personas, vaya por los años 50, es que declaran que no, que es cierto, el documento fue escrito a principios del siglo XX, pero lo había inspirado un espíritu que era hacia 6.000 años atrás. Hacia 6.000 años atrás. Entonces, toda esta información falsa sale en Discovery Channel, sale en History Channel, sale en toda esa pila de basura que sacan por la televisión. Entonces, en eso se basan los que creen en esta teoría. Los cristianos se basan en ¿qué? En la Biblia, y es lo que nosotros nos interesa en esta hora y es lo que vamos aquí a refutar. Solamente tenía estos punticos del Vimánica Shastra, en qué año, el nombre del espíritu o el supuesto espíritu, que pues este Vimánica Shastra trae ya un concepto completamente universal de cómo eran las vimanas, es decir, que tenían dentro los motores y todas las cosas. Pero cuando vamos a los escritos reales, eran puros palacios, con jardines, nada de motores ni nada por el estilo. Entonces el Vimánica Shastra es el único que trae el concepto del motor, de la propulsión, que era por mercurio. Los científicos han investigado eso y han dicho literalmente que eso es una burla. Por eso el Instituto de Aeronáutica de la India, es decir, no de los Estados Unidos, no de Canadá, el de la India, como era una cosa cultural de ellos, revisó el Vimánica Shastra y dijo literalmente quien había escrito eso no tenía ni siquiera una mínima idea de qué cosa era hacer volar algo. Y no es cuestión de tecnología, porque alguien me dice, no, es que la tecnología de los alienígenas es diferente, es mayor. No, esto no es cuestión de tecnología. Esto es cuestión que las leyes de Dios están para todos, ¿verdad? Y entonces toda construcción tecnológica tiene que ir acorde a las leyes de Dios. Y algo para volar tiene que ser aerodinámico. Y este barco con un asta elevada hacia arriba y con unas alas que se mueven es una completa burla. Es decir, eso es lo contrario a algo que puede volar. Completamente lo contrario a algo que puede volar. Porque su altura completamente situémonos a la velocidad que tiene que ir. Por ejemplo, si un supuesto extraterrestre vive a 1.000 años luz de aquí, que 1.000 años luz en la galaxia no es nada, dice. Andrómeda está a 1.000.000 de años luz. Pero bueno, suponiendo que viva el supuesto extraterrestre a 1.000 años luz solamente. Eso quiere decir que un artefacto tiene que volar 1.000 años a 300.000 kilómetros por segundo a la velocidad de la luz. Eso es algo. En 1.000 años. Imagínense, los materiales no se pueden corromper. Ahora, eso es el tema que tendría yo que hablarles demasiado y no quiero abrumarlos, ¿verdad?
pero literalmente los viajes interespaciales son completamente imposibles de manera tecnológica, a no ser que se pueda viajar en el tiempo. Es decir, de la única manera que se pudiera hacer, se pudiera viajar en el tiempo. El problema es que en el espacio hay un nivel de radiación completamente enorme, un nivel de radiación. Entonces, para que un artefacto pueda volar a la velocidad de la luz, no puede ser el barco este. Eso es una locura total. Bendito sea el Señor. Entonces, no importa que sea extraterrestre, no importa, es tecnología. Si es tecnología, no es algo sobrenatural. Y si no es sobrenatural, tiene que acomodarse a las leyes naturales que Dios puso, ¿verdad? Así que tiene que ir a las leyes físicas, tiene que, calcular la fricción, los materiales, la durabilidad de los materiales, durabilidad de un montón de cosas que tienen que... Entonces, supónganse que si nada más que está 1000 años luz, tiene que estar viajando un equipo a la velocidad de luz durante 1000 años. ¿Qué ser vivo soporta 1000 años? Tendrían que... Ya es algo fuera de sí. Y no estamos hablando de sobrenatural, porque ese es el problema. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural, pero si tú me vas a hablar de tecnología, tú tienes que quedarte con lo natural. No me puedes mezclar ambas cosas. O es tecnología o es algo sobrenatural. Y si es tecnología, tiene que acatarse a las leyes de Dios, a las leyes que Dios ha puesto en la física. Bendito sea el Señor. ¿Amén? Entonces, hay que entender también que vamos a hablar un poquitico más de los Vimanas, un datico que se me vino a la mente para que no se me olvide. Hay que comprender que los Vimanas eran arrastrados por caballos. Ya después, pues es que le empiezan a poner alas. Como 500 años antes de Cristo es que le empiezan a poner alas. Pero los Vimanas realmente antiguos eran tirados por caballos. Entonces, no tiene nada que ver con una nave espacial. Bueno, vamos entonces a irnos ya a la Biblia. Bendito sea el Señor. Solamente quería decirles eso. Vamos a ir a la Escritura. Gloria sea al Señor. Y van a ver qué realmente peligroso es esto y cuánta blasfemia está sumergido en esta teoría de la conspiración. Vamos a ver. Gloria sea al Señor. Vamos a ir primero al pasaje de Elías y después vamos a ir al de Ezequiel, que es, vamos a decir así, el más fuerte respecto a ellos y en el que más se apoyan. Vamos a ir primero a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer un poquito. Bien. Dice el verso 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías según torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Bien, vamos entonces a ir directamente. Bueno, vamos a empezar del verso 9. Dice: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces vamos a entender esto primeramente. Gloria sea al Señor. Vamos a ver si aquí había una nave espacial. Esto es una completa fuera de toda lógica, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el escrito. Vamos a leer lentamente. Bueno, el primer problema que tienen para decir que esto es una nave espacial. El primer problema que tienen es que ocurre demasiado rápido el levantamiento de Elías. Cualquier aterrizaje
cualquier aterrizaje de un artefacto tecnológico, no importa con la tecnología que sea, pues es un aterrizaje. Es simple, ya lo dice la palabra, ¿verdad? Y si es un aterrizaje, lleva un tiempo de aterrizaje. Entonces, primero no hubo aterrizamiento, no sé si se dirá bien así, pero no aterrizó la supuesta nave. Vamos a ver que era tan rápido que Elías le pone como prueba a Eliseo, o como reto, vamos a decir así, de que si él ve cuando se lo llevan, entonces le será concedido lo que él quiere. Le será concedido lo que quiere. Por supuesto, Elías estaba inspirado por Dios cuando hablaba, ¿verdad? Porque Elías no sabía que iba a ser tan rápido. Entonces, el primer punto problemático aquí es que la supuesta aparición de la nave es sumamente rápida. Es tan rápida que Eliseo solo puede decir, vamos a ver lo que él dice, verso 12, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es decir, ni siquiera pudo describir qué cosa era. Él solamente dio por decir palabras que carecen de un sentido descriptivo. Y eso es solamente algo que él vio caballo, fuego, y se fue. Va. Eso es todo lo contrario a un aterrizaje. Aterrizaje, como se dice. A un aterrizaje. Es todo lo contrario a un aterrizaje. Un aterrizaje no puede ser de esa manera. Vuelvo y repito, no es problema de la tecnología, es que tiene que ser recogido un hombre. Ahora, me dice, no, es que Elías subió en un torbellino y entonces pudo pasar que llegó la nave y lo absorbió, como salen las películas de ciencia ficción, que dura luz y lo sube para arriba. No importa. Si usamos también, si no hubo aterrizaje, sino que solamente fue el torbellino, el problema del tiempo también sería un problema. Porque cualquier nave que venga a rápida velocidad no se puede detener en el aire. Es decir, eso es un problema con la inercia. Ahora, me van a decir, bueno, pero eso lo estaba haciendo Dios. Espérate. Estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de tecnología. Y si estamos hablando de tecnología, no importa que Dios envió la nave, era una nave. Y estamos hablando de tecnología. Ahora, suponte que Dios le da el poder a esa nave de poder violar sus leyes físicas de la inercia de una nave que viene tan rápida que Eliseo no la puede ver, y de pronto absorbe a Elías tan rápido que Eliseo no la puede ver. Eso es algo absurdo. En temas tecnológicos. Ahora, en tema de lo sobrenatural, no. ¿Por qué? Porque el plano espiritual no se puede divisar en este plano. Entonces, por eso Eliseo, ve tan poco tiempo a Elías. Porque literalmente no es que se fueron volando y por allá va y por allá se va perdiendo y abróchense los cinturones que vamos llegando a las nubes, ya pasamos la estratosfera. No. Literalmente fue un paso de este mundo a un mundo espiritual, al mundo de Dios. Y por eso ocurre, ¡pum!, en fracciones de segundo. En esas fracciones de segundo tampoco no se puede, el tiempo no encaja en eso. Y vuelvo y repito, estamos hablando de tecnología de naves. No me vengan que Dios es todopoderoso, porque si creen que Dios es todopoderoso, tienen que saber que no necesita naves espaciales. ¿Ves? Pero bueno, estamos hablando de tecnología. Con la tecnología no se puede. Pero si Dios hace de todas maneras el milagro para que la nave venga volando a una velocidad que Eliseo no la ve llegar, y de pronto entonces a esa velocidad se detiene arriba de ellos, absorbe a Elías. ¿En qué tiempo lo absorbió? Que literalmente Eliseo no pudo ni distinguir qué es lo que estaba pasando. Ahí tuvo que haber no tecnología, sino poder de Dios. Poder de Dios. Dios nunca ha usado la tecnología. La tecnología es un intento del hombre
de superarse en su pobreza espiritual. Pero Dios no le puso a Adán y a Eva un carro, un auto en el Edén. Ni le puso una nave espacial para que se pasearan por el Edén. Ni siquiera les dio ropas. Entonces, el que conoce a Dios, decir que Dios necesita tecnología para hacer algo, lamentablemente está completamente fuera del plano bíblico. Absolutamente fuera del plano bíblico. Ok, el otro problema que tienen, que es el peor de todos. El peor de todo no solo es la rapidez, no solo es pues el evento que ocurre de una manera que tecnológicamente no se sostiene de ninguna forma. Pero bueno, vamos entonces, y ni siquiera, bendito sea el Señor, se sostiene en el sentido de que Dios le haya dado un poder divino a esa nave. ¿Por qué? Porque el absorbido ocurre muy rápido. Muy rápido. Y si ocurre muy rápido, entonces ya no es tecnología, es poder de Dios. Pero bueno, suponiendo que alguien se crea que los ángeles o Dios tiene naves espaciales que desintegran a la gente, un acelerador de partículas, y luego entonces vuelven a integrar todo el cuerpo el acelerador de partículas, bueno, todas esas cosas. Hay otro problema más serio aquí. Y el problema está en el verso 11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Es decir, vino algo y los apartó a los dos. Una nave espacial a esa distancia hubiese matado a Eliseo. Lo hubiese completamente matado. Es decir, lo hubiese hecho con trizas. Lo hubiese hecho trizas. Entonces, y vuelvo y repito, no me hablen de lo sobrenatural porque ustedes están hablando de tecnología. Y no importa cuán sofisticada. La nave, el carruaje los aparta a ellos, ¿verdad? Y se lleva a Eliseo. Así que, si ese evento hubiese ocurrido de manera tecnológica y no de manera sobrenatural, Eliseo hubiese sido completamente hecho polvo. Hecho polvo. Entonces, es completamente risible pensar que esto fue una nave espacial que vino y se llevó a Elías. A Elías no se sostiene en nada en cuanto a tecnología. Y repito, están hablando de tecnología, no me hablen de milagros. Si me hablan de milagros, háblenme del rapto. Que el rapto, dice la Biblia, que seremos levantados, seremos arrebatados en las nubes, no que vendrán naves a buscarnos. Entonces, cuando vas al Nuevo Testamento y ves pues la doctrina del rapto, vas a ver que no hay naves espaciales ni nada. Nosotros vamos a ser levantados, así como fue levantado Elías. Así como fue levantado Elías, un abrir y cerrar de ojos. Por eso, era un abrir y cerrar de ojos. Por eso Eliseo no puede contemplar qué fue lo que pasó. Padre mío, gente de Israel, carro de caballo, algo así dijo él. Ok, dice carro de Israel y su gente de a caballo. No pudo describir qué era lo que estaba pasando ni cómo fue. A ver, entonces, ese pasaje no se puede usar de ninguna manera para sustentar tecnología alienígena. Es decir, que los naves tienen... Ahora, aquí vamos a la blasfemia y entonces vamos entonces a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Yo les voy a poner otra vez para que ustedes la vean, la nave que arma este supuesto astrónomo de... Bueno, supuesto no, este astrónomo de la NASA. Ok, según él, esto fue lo que vio Ezequiel. Bueno, déjenme decirle algo. No sé si este señor leyó la Biblia o qué libro fue el que leyó. No sé, a lo mejor el Corán, algo así. Pero lo que vio Eliseo no tiene nada que ver con esto.
Primeramente, él sitúa las ruedas en los pies de la nave, en el tren de aterrizaje, pero estas ruedas son inmensamente, son ruedas pequeñas, y las ruedas que menciona Eliseo son espantosas, grandes. Ahora, voy a mostrar que realmente vio Eliseo, poner 3 imágenes más o menos que sí muestran qué fue lo que él ve. Porque en esta nave no está ni la estructura de cristal que ve Eliseo, ni absolutamente nada de eso. Vamos entonces a ver lo que en realidad vio Eliseo. Eliseo no, perdón, Ezequiel. Ezequiel. Todavía me quedé con el Eliseo a la cabeza. Bueno, comienzan con E, es mi justificación. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vio Ezequiel? ¿Qué vio Ezequiel? Fue algo así. Bueno, esto ya no tiene absolutamente nada que ver con naves espaciales. Y algo un poco más al estilo tecnológico, él vio algo así. Él vio algo así. Y de así a esto es como comparar las pirámides de Egipto con una casa rodante. Esto no tiene sentido ninguno. Ahora vamos, ¿por qué la Biblia deja bien claro que aquí no hay ninguna tecnología ni ningún alien? ¿Y por qué este es un problema que sí es peligroso para la salvación de las personas? Porque incurren en alta blasfemia. La pregunta es, ¿viaja Dios en naves espaciales? ¿Qué cosa más ridícula? Primeramente, Dios es omnipresente. Él no viaja. Él se glorifica donde Él quiere. Entonces, decir que Dios vino en una nave espacial es no conocer a Dios. Sencillo. Es decir, es un cuño. Pensar que Dios viaja es no entender los atributos de Dios. Pensar que Dios se mueve es no entender quién es Dios. Dios no se mueve. Dios está en todas partes. Ahora, Él se glorifica. Vamos a decir que aparece. Si Él quisiera aparecer en este momento aquí, gloria sea al Señor, ojalá que aparezca, ¿verdad? Para adorarle, pues Él no tiene que, espérate, que voy a ir allá para Florida, mándenme la nave de Star Wars para viajar. Dios no viaja. Dios no viaja. Ahora, la Biblia cuando ya habla, por ejemplo, descendamos, es en el término del lenguaje humano. Pero cuando nosotros entendemos teológicamente que Dios está en todas partes, entonces Él no tiene que viajar. Decir que Él viaja es una cosa completamente absurda. Y no solo absurda, incurre en una herejía grave. Le está quitando un atributo a Dios. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnipresente, está en todas partes. Él no viaja. Entonces, cuando a un ángel sí viaja. Un ángel sí viaja. Porque el ángel no es omnipresente. Dios no viaja. Qué importante eso. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios se muestra como el hombre le entienda, porque el propósito de Dios es llegar al hombre. Y que entonces por eso el hombre, como en aquel tiempo conocía carros de caballos, él se presentaba de esa manera. Porque los hombres no tenían el conocimiento teológico para entender la omnipresencia de Dios. No tenían ese conocimiento. Entonces por eso Dios se muestra como el hombre le entiende. Porque su deseo, el deseo de Dios es que el hombre se salve. ¿Ve? Y entonces Él sabe que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y que nosotros somos seres que no entendemos bien todas las cosas. Entonces por esto, gloria sea al Señor, es que
gentes que no entienden eso, confunden y se confunden ellos en la escritura. Bueno, vamos a leer el pasaje para ver qué dice. Bendito sea el Señor. Y vamos a anotar. Yo no sé a quién le interese este tema, pero vamos a ir verso tras verso para que vean que aquí no hay nave espacial ninguna. Vamos a ver cómo está el chat. Gloria sea al Señor. Vamos a ver cómo está el chat. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a seguir. Yo sé que a muchos les gusta pues, el tema católico y todas esas cosas, ¿verdad? Pero pienso que también hay muchos que están errados en todas estas fantasías. Ok. Dice el verso 3, dice el verso 4, dice, miré, he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y en el medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Y refulgente es esto, es decir, refulgente quiere decir que ilumina mucho. Cuando el bronce está muy limpio, después casi parece oro. Entonces él estaba viendo algo así. Entonces lo primero que vemos aquí, vamos a ir anotando las características de lo que él veía. Lo primero que ve es una nube. Si una nube es una, puede haber sido una como una especie de una niebla o una nube real, ¿verdad? Y alrededor de la nube, con un fuego envolvente, es decir, había un fuego que la envolvía a la nube. Y alrededor de él, alrededor del fuego, un resplandor. Hay que entender algo. Aquí no hay tecnología ninguna. ¿Por qué? Porque Ezequiel lo que ve es algo espiritual. Y la palabra nube es algo... ¿cuántas veces has montado avión, verdad? O si no lo has montado, has visto cómo van los aviones que atraviesan las nubes. Entonces lo que él estaba viendo era algo completamente espiritual y completamente sobrenatural, nada tecnológico. Ahora alguien me puede decir, no, es que las nubes eran pues producto de la combustión de los motores y todo el humo que sueltan el fuego. No. ¿Por qué no? Porque en el medio estaba la nube y después que estaba el fuego envolvente. Estamos hablando de tecnología. Si hablamos de tecnología, primero tienes que estar el fuego y luego entonces la nube, porque tenemos que entrar en la causa y el efecto. Y la causa de la nube es el fuego. Entonces, pero la causa de la nube no puede ser es decir, la causa del fuego, no, al revés. Si la causa del fuego no puede ser la nube. Entonces, si fuera de manera tecnológica, primero estaba el fuego en el medio, es decir, los motores, y luego entonces el humo, vamos a decir, y Ezequiel pensó que era nube porque veía el humo que desprendía los motores por la combustión que estaba pasando de todo el fuego. Pero no es así. Lo que él ve es una nube. Es decir, una nube es algo espiritual. Él no ve ningún pedazo de nada. Y hay que entender que los hombres de aquel tiempo conocían el metal. Es decir, no estamos hablando de hombres que no conociesen el metal. Estamos hablando de hombres que sí conocían el metal.
sí conocían los elementos duros. Así que si, de hecho, el fuego lo compara al bronce. El fuego lo compara al bronce. Entonces eran hombres que conocían el metal y conocían las superficies duras. ¿Ve? Bueno, imagínense que Ezequiel fue uno al que Dios le revela hacer el templo. Así que no estamos hablando con alguien que era una persona que no tenía conocimiento. Cuando vemos, Ezequiel era un sacerdote muy intelectual. Y lo vemos, qué bien, inspirado por Dios, por supuesto, pero qué bien describe el templo. Maravillosamente perfecto. Gloria sea al Señor, al punto que se pudo seguir sus instrucciones y construir el templo. Entonces no estamos hablando de una persona que era un, no sé, un trabajador de la tierra, por allá por... no. Estamos hablando de una persona en su época, por supuesto, pero muy bien instruida. Con facilidad para el cálculo, facilidad para las mediciones, facilidad para un montón de cosas. Por eso Dios le elige. Entonces, lo que él ve en ningún momento es algo duro. Es una nube. Una nube, dice. Bien. Dice: miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso, viento, y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es decir, vamos a ver que el bronce refulgente estaba en medio del fuego. En medio del fuego, no en medio de la nube como tal, sino en medio del fuego. ¿Y qué cosa era aquello? Pues, vuelvo y repito, la palabra refulgente quiere decir algo que tiene mucha luz. Mucha luz. Una luz, por ejemplo, las estrellas son refulgentes. No sé, en los poemas dice, y la estrella refulgente palpitaba en la noche. Bueno, ese poema lo inventé yo, no lo vayan a... Gloria sea al Señor. Entonces, bueno, sigue. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y la palabra vivientes se traduce literalmente como una forma de vida. Entonces estamos hablando de formas angelicales como tal. Vuelvo y repito, hasta ahora no hemos visto ningún rasgo de tecnología allí. Estamos viendo solamente algo espiritual, un viento, algo espiritual, una nube, algo espiritual, un fuego, algo espiritual, 4 seres vivos. A ver, entonces, dice, y esta es su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Eran ángeles, ¿verdad? Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Importante esto, que Ezequiel estaba mirando a los ángeles. Por eso hay que situarse en qué va diciendo la Biblia verso tras verso. Ezequiel está mirando a los ángeles. Él estaba abajo y aquella aparición aparece arriba de él, porque él le puede ver la planta de los pies. ¿Amén? Entonces él estaba viendo todo el espectáculo. Por eso él puede ver que es una nube. Por eso él puede ver que el fuego la está envolviendo. Y cuando a lo mejor te pintan, como por ejemplo la imagen que yo puse de miniatura en el video, te pintan Ezequiel así mirando aquella cosa y aquella nave, lo que sea, y te pintan la nave de lejos como volando. No, eso no fue así. Literalmente Ezequiel estaba debajo de aquella revelación que él estaba teniendo. Entonces él estaba mirando hacia arriba y aquella revelación estaba. Y él estaba viendo todo, porque desde abajo se pudiera ver la estructura de cualquier artefacto. Cualquier artefacto. Él le mira la planta de los pies a los ángeles. Y esto es un punto muy importante a la hora de nosotros pues poder con la ayuda del Señor escudriñar este pasaje. Dice, y los pies de ellos eran derechos y la planta de los pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Bronce muy bruñido. Cuando vamos nosotros al libro del Apocalipsis, vamos a ver que así son los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Para que nadie me diga, no, es que eso eran las patas de la nave. Bueno, entonces también Jesucristo es una nave espacial. Bendito sea el Señor. Ok, dice la palabra. Apocalipsis capítulo 1, verso 14-15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce unido refulgente. Entonces, la escritura está hablando de que está hablando de ángeles, no de naves espaciales ni nada por el estilo. Entonces, a no ser que tú, mi amado hermano, yo no hago esto para avergonzar a nadie, sino para sacarlos de su horror. Para sacarlos de su horror. Porque el diablo anda como león rugiente guardando a quien devorar. Y por eso muchos caen en todos los inventos de fábula, de tierras planas, estoy concertando un debate con un terraplanista. Él se va a llevar con la ayuda del Señor una sorpresa. Gloria a Dios. Y con todo esto extraterrestre y todo, porque usan la Biblia para cuestiones mundanas. No se puede confundir lo santo y lo profano. Aquí la escritura no habla de nada de tecnología. Aquí la escritura habla de 4 ángeles, porque ellos tienen los pies igual que como los tiene el Señor Jesús. A no ser que tú pienses que el Señor Jesús es otra nave espacial. Bueno, entonces, dice que las alas se juntaban. Dice, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Por las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia delante. Es decir, era algo completamente sobrenatural. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, de león. Bueno, seguimos. Así eran sus caras y tenían alas extendidas por encima de cada uno. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Y cada uno caminaba, verso 12, derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese. Andaban y cuando andaban no se movían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Vamos otra vez a la escritura. Ok, para entender de que lo que estaba mostrándose a Ezequiel era el trono de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 4 y 5. Dice, alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. Es decir, estamos hablando, está rodeando el trono. A la ida del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono andían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos otra vez a Ezequiel. Dice el verso 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de anchones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y miraba yo, mientras yo miraba a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia los 4 lados, no se movían en dado, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos. La nave espacial que dibuja este personaje, que ha sido uno de los que más ha promovido todas estas cosas, y dice que supuestamente primero quiso desmentir que era una nave espacial, y luego todo salió convencido que era una nave espacial, escribió un libro y se hizo millonario. Bueno, vamos allá. Las ruedas que él da, que son las patas,
es literalmente menores que un ser humano. Aquí vemos un ser humano aquí en la imagen. Ahora, las ruedas que da Ezequiel son inmensamente grandes, son ruedas espantosas, altas. Dice, a ver, que me voy a decir que... Ok, dice, hacia dónde las ruedas también se levantaban. Ok, ¿dónde están las ruedas espantosas? Ok, verso 18. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4, ¿verdad? Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 8, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir. Es decir, todas las cosas supuestamente tecnológicas, todas esas ruedas de ojos y todas esas cosas, está refiriendo a las figuras angelicales que existen en el cielo. Y eso lo vemos en Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Vemos que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenas de ojos. Llenas de ojos. Si vemos las ruedas de Ezequiel, ellas estaban llenas de ojos. Bendito sea el Señor. Entonces, es algo completamente sobrenatural. En ninguna manera y de ninguna forma se puede decir que esto es una nave espacial. Porque entonces los seres vivientes del libro del Apocalipsis, entonces, ¿qué son? También naves espaciales. Jesucristo es una nave espacial. Los seres vivientes es una nave espacial. No, mi amado hermano. Gloria sea al Señor. Todo eso no tiene sentido ninguno. Bendito sea el Señor. Dice el 22. Sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima de sus cabezas. Esa plataforma de cristal no sale de ninguna manera en las teorías de la conspiración. Aquí está la plataforma. Gloria a Dios. Entonces, hay que entender que esa plataforma de cristal también está en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Recuerden que en la visión de Ezequiel, el trono aparece arriba. Está hablando del trono de Dios. Ahora, ¿cómo un cristiano va a decir? Y claro, por confusión sí, ¿verdad? Pero por convicción. Ese es el problema. Si estás confundido es el día que Dios te sacó de la confusión. Pero si estás convencido, entonces estás en serios líos. Estás en serios líos. Porque aquí no hay nada de nave espacial. Aquí está hablando del trono de Dios. Lo que se le presenta a Ezequiel es una visión del trono de Dios. No de ninguna nave espacial. Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor de los tronos, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos qué cosa era la plataforma de cristal que está en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel. Entonces luego la misma Biblia deja bien claro de qué está hablando. Está hablando del trono de Dios. Dice el 26, donde estábamos. El 26, sobre la expansión, es decir, sobre el cristal que había sobre sus alas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Es trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4. Versos 2 y 3. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Dónde está la nave espacial?
Yo no la veo. La Biblia dice claramente de qué cosa está hablando el profeta Ezequiel. Está hablando del trono de Dios. Del trono de Dios. ¿Saben? El 28, y como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así al parecer del resplandor alrededor. El 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, con apariencia de fuego dentro de ella, en derredor del aspecto de los lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que aparecía como fuego y tenía al resplandor alrededor. Oh, perdón, el 26, donde dice que estaba sentado sobre él. Es decir, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Apocalipsis capítulo 4. No existen los aliens. En la Biblia, no. En la Biblia, no. Bendito sea el Señor. Ahora, existen otros pasajes, también los podemos refutar. Todo es un invento. Bendito sea el Señor. Un completo invento. No tiene absolutamente nada de nave espacial ni nada por el estilo. Gloria sea al Señor. Entonces, bueno, espero que te haya quedado claro este tema. Y por si acaso, mi amado hermano, alguien viene y te dice, no, que sí, que hay naves espaciales en el libro de Ezequiel, dile a sí mismo, ¿tú me estás hablando del trono de Dios o una nave espacial? Ah, bueno. Tú no entiendes que Dios no necesita una nave espacial. La Biblia está hablando del trono de Dios. Vamos a decir que Ezequiel tuvo una antesala de lo que luego se le terminó de revelar al apóstol Juan. Es decir, la revelación de Apocalipsis es el complemento del libro de Ezequiel. El complemento del libro de Ezequiel. Entonces, ¿dónde están los aliens y dónde están las naves espaciales? Eso no existe. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, sí es un problema serio. ¿Creen eso? Sí lo es. Porque se está ya diciendo que el trono de Dios es una nave espacial. Bendito sea el Señor. Amén. No. Y que Dios necesita una nave espacial para andar viajando, andar paseando. Dios es omnipresente, no necesita nada de eso. Entonces, ¿por qué hago estos videos? Para que tú regreses a la escritura y no estés siendo enseñado por falsos maestros famosos. Me interesa un bledo eso. Bendito sea el Señor. Son falsos igual. Son falsos igual. Tienes que volver a este libro. Vuélvete a Dios. Porque escuchar doctrinas de demonios es peligroso. Es muy peligroso. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, déjenme ver si alguno tiene alguna pregunta. Vuelvo y repito, entiendan algo. Si tú dices que esto es una nave espacial, estás diciendo que el trono de Dios es una nave espacial. Entonces, para que tú te centres bien en lo que estás haciendo, para que tengas plena conciencia de lo que estás haciendo y de lo que estás creyendo. Aquí no se está hablando de nada que no sea del trono de Dios. Y si esto es una nave espacial, pues entonces el trono de Dios es una nave espacial y Dios es un extraterrestre. Por favor. Gloria sea al Señor. ¿No? Ahora, vamos a ir a un pasajito que les gusta antes de seguir. Bueno, antes de irme, gloria sea al Señor. Pues se me estaba pasando, pero el Señor me lo recordó. ¿Ok? Dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Entonces, aquí dicen, ya ves, es en las regiones celestes. Y si es en las regiones celestes, entonces, pues hay extraterrestres. Bueno, tienen que entender qué cosas son las regiones celestes. Un extraterrestre, o una nave espacial, o los demonios, la gente piensa, bueno, son celestes, entonces viven en Júpiter o en el planeta, no sé, 3,14 raya Andrómeda, o no sé, un planeta eso que hay por ahí en una galaxia distante. Ahí vive el diablo. Bueno, me decirte algo. Ese planeta no son zonas celestes, porque lo celeste tiene que ver con lo espiritual, no con el espacio físico. Entonces, cuando la Biblia habla de cielo y tierra, de lo celestial y de lo terrenal, lo celestial no está hablando de un espacio físico, sino un espacio espiritual. Júpiter no son las regiones celestes. La galaxia Andrómeda no son las regiones celestes. Y el planeta, no sé, donde se perdió Ulises 31, el anime ese de los años 80, no es las regiones celestes. Las regiones celestes simplemente es el mundo espiritual. Pablo no estaba hablando de ningún... Hay que entender algo. Si, que citó la palabra en un contexto. Cuando Pablo recibió esta palabra y se la dio a los cristianos del primer siglo, segundo, tercero, aquellos cristianos no tenían ni el más mínimo conocimiento de cómo era el universo y los espacios y nada por el estilo. ¿Saben? Entonces, ellos simplemente veían el cielo como el lugar espiritual. El lugar espiritual. La tierra como el lugar terrenal, como el mundo terrenal como tal. Y el cielo como el mundo espiritual. Entonces, cuando Pablo le habla a los efesios, le está hablando simplemente que estas huestes son espirituales. Están en las regiones espirituales. No que están en un planeta ni nada por el estilo. Porque Marte no es una región celestial, ni celeste. Marte es un planeta que está hecho de compuestos igual que el de la Tierra. Si tú estás en Marte, no estás en una región celeste, estás en un planeta. ¿Me entiendes? Entonces, pero no se llama Tierra. Por eso, por ejemplo, si tú aterrizas en la Luna, no estás aterrizando, estás lunatizando, creo que sea. ¿Ok? Y si estás en la Tierra, estás aterrizando. ¿Ves? Pero tanto la Tierra como la Luna, como Marte, como Júpiter, no son regiones celestes, son planetas. ¿Ves? Entonces, si el diablo habita en un planeta, no habita en regiones celestes. Las regiones celestes son regiones espirituales. No tiene nada que ver con eso. Bueno, yo me voy a retirar. Bendito sea el Señor. Y espero que les haya gustado, que les haya servido de algo el estudio. Oh, Ebenezer dice alunizando, exactamente. Ok, alunizando. Exacto. Entonces, la Luna no es una región celestial, es un satélite, es algo que... Y para tú entonces viajar, es decir, salir a la región del cielo, vamos a decir así, como lo ven físicamente, tendrías que salir de la Luna. Y cuando sales de la Luna, entonces volverías a estar en la región celeste. Pero mientras estás en un planeta, no es la región celeste. Es un planeta. No es Tierra, pero es Marte, es Júpiter, es Saturno, es Mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Importante que sepan eso. Gloria sea. Dice Ale, que no comparte es alien. Gloria sea al Señor.
Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay muchos falsos maestros que están ganando dinero con todo esto. Ganando dinero con todo esto. ¿Por qué? Porque, imagínense, los cristianos le siguen y los seguidores de OVNI también le siguen. Entonces ahí salen, wow, el pastor fulano de tal dijo que había vida en no sé qué cosa y la Biblia apoya. Lo mismo ocurre con el problema de la tierra plana. Lo mismo ocurre. Que los cristianos lo siguen y también lo siguen los terraplanistas. Entonces ahí se mezcla lo santo y lo profano y sale ahí un taco de herejías enormes. Bendito sea el Señor. Porque todo esto tiene herejías. No se vayan a pensar que es algo noble. No, 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 no. Confundir al trono de Dios con una nave espacial es una herejía de máximas proporciones. De máximas proporciones. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora, lo leen, lo creen y esto es inocente. Tú no haces nada a nadie. Esto sí hace. Esto sí hace. Eso es herejía. Bendito sea el Señor. Entonces, cuidado con lo que crees. Yo, con la ayuda de Dios, trato de enseñarte lo que la Biblia dice. Pero yo sé que muchos creen que saben. El problema es que primero tienes que estudiar la escritura para poder decir que la escritura dice algo. Si tú creyeras en los aliens y no involucras la Biblia, yo no te caracterizaría como un hereje. Es cierto, bueno, no como un hereje, como alguien que está creyendo en una herejía. Pues es diferente. El hereje es el que cree en la herejía, pues a sabiendas de las cosas. Yo te diría tan solo que estás, bueno, perdiendo el tiempo. Pero si tú crees que la Biblia dice algo que no dice, eso sí es herejía. Y entonces por eso trato por todos los medios de llamarte la atención para que pues salgas de ese error. Bendito sea el Señor. Bueno, espero que les haya gustado. Yo en realidad no estaba muy decidido a hacer estas cosas. No estaba decidido a hacer estas cosas, pero vi que había mucha confusión. Bendiciones, mi hermana Marta. Bendiciones, Alejandro Fernández. Lola Cortés. Teresa Morales. Claudia Berenice. Ebenecer, Alejandro Fernández. Owen Watson. El Vaticano dice que los aliens y son buenos. Daniel Parra. Alejandro Fernández. Juan Peñasola. Lola Cortés. Bueno, yo quedé con más preguntas que respuestas. Bueno, si tienen alguna pregunta más, háganmela. Voy a responder 3 preguntas. 3 preguntas. Responderé 3 preguntas. Gloria a Dios. Responderé 3 preguntas. Bueno, espero las 3 preguntas.
Dice Teresa Morales, pastor, le quitó la ilusión a muchos. Gloria sea, señora. Dice mi hermana Marta, ¿piensa usted que Francisco es el falso profeta, amigo del anticristo? Bueno, la Iglesia Católica como tal es el falso profeta, pero el falso profeta va a ser el Papa que esté en el tiempo del anticristo, y no se sabe si el anticristo ya está vivo. Dice Gustavo León, yo sí he visto ovnis, me debilitaban y clama con Dios por fortaleza. ¿Qué sería eso? Ovnis no pueden haber sido. Sugestión es posible. ¿Viste algo tecnológico? Como yo puse en el video que hice anterior, donde yo mismo hice un ovni en un video para probar de que todas esas cosas son falsas. Pero un ovni como tal, no. El ser humano tiene satélites por donde quiera, vigilando toda la Tierra literalmente. No hay punto de la Tierra que no esté vigilado. No sé, Latinoamérica está vigilado por el tráfico de drogas y el Medio Oriente por el terrorismo. Así que eso es historia. No historia tuya, ¿verdad? Historia de que existen y de que alguien ha visto un ovni real. Ahora, algo falso que tú creas que es real, eso sí puede ser. Dice no la conté, por favor, no vayan a soñar con los ovnis. Ángel Fabián, gracias por la aclaración. Bendiciones. Bueno, no veo preguntas que tengan que ver con el tema. Tengan que ver con el tema. A mí lo que me interesa es la Biblia. Yo sé que lo demás, que aparecen naves por aquí, platillos por allá, es simplemente tecnología humana. Tecnología humana. Y eso es muy fácil de hacer. Y lo mostré en el otro video. Pero lo que me interesa es la escritura. El que quiera creer en ovnis, bueno, lo único que le digo es que está perdiendo el tiempo. Pero si alguien dice que la Biblia dice, entonces yo sí me preocupo. Bueno, entonces me voy a ir, bendito sea el Señor. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Por favor, escucha este consejo. Centra tu vida en la escritura, en la palabra de Dios, en la comunión con el Espíritu Santo y olvídate de lo que dice el hombre. No veas más, ni Discovery, ni History Channel. Yo no veo nada de eso. Eso para mí es canal prohibido. Eso es canal blasfemo, mentiroso, poniendo documentales de sirenas que eran mentiras y todas esas cosas. Entonces, a los mentirosos no se les escucha. Nos vemos en el próximo video. Amén y amén. A todos los amo en el Señor. Gloria a Dios.